Buenas, pues bueno, al principio todo muy bien. Y luego, bueno, yo diría que ha sido una temporada un poco extraña, un poco atípica, sobre todo por el resultado final. Pero en líneas generales yo creo que podemos estar contentos del trabajo que se ha hecho internamente por parte del club como de la dirección deportiva. Y bueno, pues la pena es que al final el resultado no ha sido el esperado, pero yo creo que lo que es a nivel de enseñanza por nuestra parte y de trabajo por respecto al club, yo creo que ha sido bueno. Bueno, veníamos para coger un equipo donde realmente no conocíamos realmente lo que es los jugadores, la estructura. Y bueno, lo que pensamos desde un principio era implantar un poco una metodología basándose en lo que es en trabajar sobre todo con el juvenil, que tiene un único juvenil, y a partir de ahí crecer pues bueno, para conocer un poco más lo que es la entidad deportiva y un poco lo que es el club. De hecho fue así porque bueno, final de liga, como estuvisteis viendo, pues bueno, yo creo que los últimos 2 meses creo que llegaban a jugar 5 o 6 juveniles. Bueno, eso da un poco a entender lo que realmente lo que se quiso hacer y lo que se consiguió. A partir de ahí, pues bueno, conocer a los jugadores nuevos, mucha gente de allí, de la zona, del pueblo, porque bueno, al final no es un club económicamente donde podamos coger jugadores de varias zonas. Entonces se hizo en base a la cercanía del club, del pueblo, y a partir de ahí, pues bueno, ir proyectando y sobre todo sacar jugadores de abajo del juvenil. Bueno, yo el esquema, bueno, hay que poner un esquema porque al final es lo que pues, la prensa lo que busca. Bueno, nosotros buscábamos zonas de acción, zonas activas. Entonces, bueno, sí que para explicar un poco, sí que se empezó con un 4-3-3, básicamente porque al final, al no tener delanteros, solo teníamos a Alifante como delantero puro, cosa que tampoco lo era, pero bueno, nos obligaba un poco, de cierto modo, a prescindir de ese segundo delantero y, bueno, estructurar en 4-5-1, 4-3-3, como ya queráis verlo. Pero bueno, no teníamos esa segunda opción de poder jugar con un doble punta porque bueno, los jugadores que teníamos eran extremos o realmente eran gente ofensiva pero de medio centro. Sí es cierto que a partir de la llegada de Jorge Antón ya nos dio esa posibilidad de jugar con ese doble delantero y es cuando pudimos pues bueno, probar otras opciones y yo creo que de hecho viendo la vuelta es cuando te das cuenta de que esa opción a lo mejor lo hubiésemos tenido al principio de temporada hubiese sido la más ideal. Yo te digo, teníamos mucha gente ofensiva, pero no gente de finalización. Entonces, de hecho, yo creo que el 70 o el 80% de los partidos yo creo que hemos intentado tener el balón y bueno, yo creo que más o menos lo hemos conseguido, excepto equipos bueno, como Villena, el Dense, donde sí que nos ha costado tenerlo y nos lo han quitado. Pero yo creo que hay partidos, sobre todo en la vuelta, que es donde hemos podido demostrar que estos jugadores eran de tener el balón, de jugar con él, tanto en inicio como en creación. Y bueno, al final es lo que por donde hemos ido progresando y ha ido acabando el equipo. Es cierto eso que al tener muchos jugadores de banda, pues bueno, nos generaba que teníamos que jugar con un juego pues muy lateralizado, al final muy canalizado y nos quitaba otras cosas que ya digo, cuando llegó Jorge Antón nos dio ese cambio, encima él se habituó muy bien al equipo, entró muy rápidamente en lo que es la dinámica y bueno, yo creo que si revisamos un poco los resultados, pues bueno, al final la ida creo que fueron 10 o 11 puntos y la vuelta fueron 23 o 24. Ahí da a entender un poco el cambio de la forma de jugar y de ese segundo punta. Sí, Elefante al final es un media punta porque a él le gusta bajar, recibir balón, tener ese contacto, ¿vale? Y sí es cierto que, por decir algo negativo de cara a él, es que cuando no se encuentra cómodo, pues bueno, es un jugador que al final desaparece, pero que cuando aparece, yo se lo decía muchas veces, eres un killer, o sea, aunque no te sientas un delantero puro, cuando estás en zona de finalización no suele fallarlas y de hecho, bueno,
hizo un inicio de temporada, yo creo que brutal. Y bueno, pues nos faltó ese segundo punta que ayudase con goles que le ayudase a él con goles y pudiese finalizar más veces, creo. Bueno, yo creo que en parte nos ha faltado un poquito esa actitud defensiva de no poder encajar goles, porque bueno, prácticamente creo que menos 1 o 2 partidos hemos encajado el mínimo, un gol mínimo en todo lo demás. Entonces nos ha faltado esa faceta defensiva de no ser tan ofensivos y sí a la hora de defender, de ser más fuerte, más intensos ahí. Bueno, yo creo que eso también ha sido la parte donde no hemos podido conseguir que el equipo pille ese rol y bueno, nos ha costado al final partido donde te cuentan puntos. No, realmente el doble pivote, de hecho, al inicio de temporada lo probamos, pero bueno, al final aún así recibíamos goles. Entonces realmente nos dimos cuenta de que no era el tener un doble pivote, sino encontrar un poco esa parte defensiva desde el inicio del ataque rival. Es decir, no meternos con 6 defensas prácticamente atrás, sino ver cómo podíamos intentar robar lo más arriba posible, porque era cierto que cuando robábamos fuera, en zona de inicio rival, ahí creábamos peligro. Entonces era encontrar un poco donde pudiésemos robar rápido ahí y a partir de ahí crear. Es cierto que al final de temporada, pues bueno, a partir del recuerdo del partido del Dense que encajamos, creo que fueron 5 o 6 aquí en casa, ahí hubo un cambio y bueno, creo que el resto de partidos, menos el partido de Salesianos, fueron partidos donde ganábamos 1-2 o perdimos 2-1, no miento, perdimos 2-1 sí contra el Sax. El resto de partidos se habían ganado 1-2, ya no encajábamos esa goleada de 3 o 4 goles. Pero bueno, al final lo que podemos decir es eso, que nos faltó esa parte defensiva, que no encontramos a lo mejor al defensor idóneo donde tuviese esa agresividad y al final, bueno, pues errores nuestros o errores defensivos nos creaban goles. Exacto. Cuando llegó Jorge Antonio, al tener 2 delanteros, pues bueno, la presión en inicio rival ya era distinta a la que estábamos creando habitualmente. Bueno, adelantamos líneas y llegamos a presionar un 5 contra 5 ahí. Bueno, sí es cierto que cuando nos superaban no nos creaban peligro. Pero bueno, nos dimos cuenta que las veces que robábamos creábamos nosotros más peligro aún. Entonces, esa parte no la cambiamos, y ya te digo, excepto Villena, que allí en su campo, bueno, hicimos un cambio de sistema también allí para que veas y no funcionó. Bueno, entre menos ese partido y el Dense, yo creo que el resto de partidos bajamos el nivel de gol en contra y el equipo tuvo más ocasiones y más goles. Pues sí, desgraciadamente no se consiguió al final el objetivo que se había marcado a mitad de temporada ya, que era mantener la categoría. Bueno, yo creo que el punto de inflexión para mí hay dos, que es Jonense. Ahí perdimos 2-1, tuvimos una contra para el 2-2 donde Jorge Antón y Lifante se ganaron un 2-1 contra el portero. Y bueno, pues al final, bueno, estamos hablando, la toma de decisión tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, pues bueno, en ese caso fue mala decisión porque tardaron demasiado en hacerse el pase de la muerte, siempre se ha dicho, y llegó un defensa y cortó esa jugada. Yo creo que esa jugada era la del 2-2 y con el 2-2, pues bueno, no sé, la dinámica que llevamos nosotros, bueno, desde nuestro punto de vista era para ver, como mínimo, haber empatado y a partir de ahí haber conseguido 2 puntos más, pero bueno, ese punto yo creo que es el que hemos hablado, el que parte de la primera inflexión. Y luego la otra parte donde yo destaco, bueno, fue el partido de SAS, que creo que estuviste ahí viéndolo, bueno. Jugamos en casa en P3, sí, no, vale, en el P3, otro, vale, en sí, casa, sí. sí, porque al final estábamos ahí, veníamos de ganar el Intercity, nos faltaba, en ese momento fue un empate, pues yo creo que ya nos hubiésemos salvado porque no hubiesen sumado 3 puntos el equipo rival. Entonces, bueno, ese partido era clave, bueno, vino la fatídica
fiestas del pueblo, no se pudo entrenar. Sí es cierto que hablo con varios jugadores y bueno, pues no lo quieren achacar a lo que es a la falta de entrenamiento, pero bueno, nosotros cuerpo técnico estamos ahí, y cualquiera que sepa de esto un poco entiende que si al final si un equipo está en una dinámica de 3 entrenamientos y un partido, de repente paras una semana y media sin entrenar, entrenas un día y al día siguiente es partido, físicamente se nota. Bueno, ya digo, pensando en esa parte de entrenamientos y luego la otra parte fue el partido, cómo se disputó, las ocasiones que hubieron, el gol que nos marcan en el primero, que se le escapa al portero, una falta previa y el jugador que está en el suelo resulta que le llega el balón y no la mete. O sea, al final son circunstancias que nos han ocurrido durante el resto de la temporada y resume, pues bueno, que al final el descenso son por detalles de no sumar puntos o errores nuestros, errores puntuales, y es lo que nos hace que esos dos partidos, te digo, Jonense y SAT, yo creo que son la clave para no haber conseguido el objetivo. Exacto, al final se inclinó la balanza para otro lado. Sí es cierto que yo creo que a nivel del espectador, la gente que fue allá a ver el partido se divirtió, porque al final fue un partido de realmente lo que estábamos jugando los dos equipos, que era la salvación realmente. Entonces fue un partido muy disputado. Ya te digo, recuerdo el gol que nos marcan ellos en un córner, hay una falta previa al portero cuando la tiene bloqueada, el choque hace que ese balón se le vaya de las manos, el jugador que estaba en el suelo le llega y le mete. Y remata, sí. Bueno, al final, pues cosa que nos ha pasado, porque ya nos pasó también en Alicante City, o sea que es algo que ya esto, pero bueno, el partido sigue un rumbo normal, conseguimos empatar con un gol de Sergio al filo del descanso, de un tiro fuera del área. Y bueno, pues el partido estaba al descanso 1-1, como queríamos más o menos. Y bueno, llega el momento, creo que fue minuto 15 o algo así de la segunda parte, donde nos anulan un gol por una falta a un portero rival, donde el portero se tira pues 10-12 minutos, están ahí dándole masaje porque se ve que se había hecho daño el chico. Entonces bueno, el portero hay que atenderlo bien. Y bueno, pues el partido se enfría un poco ahí. Inmediatamente después de reanudar el partido, 5 minutos, nos hacen un penalti en contra, nos expulsan a un jugador. Bueno, ya se empieza un poco a sentirse los nervios del partido que hay, nos lo meten. Y ya te digo, aún así, con un jugador menos y todo en contra, yo creo que el equipo lo intentó. Y a falta de, creo que son 3 minutos o 4, no mucho más, porque luego sale algo más, bueno, pues hay un penalti muy similar al que nos habían hecho a nosotros, no lo pita el árbitro y bueno, pues ahí sí que es verdad que yo ya me sacan de mis papeles, pero bueno, no se consigue empatar y bueno, pues al final ellos se llevan el partido y como te he dicho, tanto el Jonense como este partido son esos 4 puntos que nos hacen no superar el objetivo. Pues bueno, mira, al final jugó Yerac, jugó Sergio, jugó Ferran, jugó Joan Bernabéu. A ver, la verdad que yo estoy muy contento del trabajo que hemos hecho el cuerpo técnico a nivel general todos, hablando desde la directiva que nos ha facilitado el poder coger jugadores de ahí y luego bueno, la ayuda de mi ayudante Joaquín Rufete, del entrenador de porteros Antonio, de la fisio que ha estado ahí, Katy, y sobre todo del coordinador de Francesa. Ya digo, al final yo creo que se consiguió que tanto cuerpo técnico como directiva fuese a un único camino y nos ha ayudado a la hora de poder trabajar con los juveniles. Y luego, bueno, al final los juveniles han sumado mucho. Yo recuerdo cuando los vi al principio, donde veíamos que habían jugadores que parecían que sí, que eran de segundo año, de hecho, nos podían ayudar, pero no encontrábamos el momento y bueno, pues al final, en base a lesiones y expulsiones, pudimos meterlos ahí y nos dimos cuenta que yo creo que hasta que sumaban más que algún jugador del primer equipo. Y de hecho, bueno, al final, quien nos ha seguido un poco ha visto que el último, como te comenté al principio, el último mes y medio o algo así, Sergio ha sido hasta titular, Yarac ha sido titular. Y no es que hayan sido titulares porque digamos, mira, no hay jugadores y hay no otros, sino porque es que realmente hemos encontrado que tenían siendo ese jugador juvenil de segundo año, han tenido un muy buen nivel, han aportado mucho y podemos decir que de estar contentos por parte de ellos de lo que han dado al club. Bueno, a ver, te puedo decir que el proyecto, bueno, sí que es verdad que
Pues me costó sobre todo un poco decidirme, porque bueno, allí en Petrel teníamos la renovación hecha por parte de la directiva, pese a bajar, pues ya digo, el trabajo fue muy bueno de parte de todos. Y bueno, la decisión también era difícil, bueno, porque no se había conseguido el objetivo. Si hubiésemos conseguido el objetivo y haber permanecido en la plaza, pues seguramente para mí hubiese sido más fácil y tal. Pero bueno, el decidir te voy a decir que venir aquí a Elche porque el siguiente proyecto, bueno, es un poco en base a lo que yo ya necesitaba, tener que estar un poco aquí en lo que es la ciudad, aquí en Elche. Y bueno, porque el proyecto que se ha basado es en base a lo que yo realmente quería trabajar en P3. Y bueno, se ha dado todo lo que yo he pedido. Y bueno, lo único que te puedo decir es que se va a trabajar, es un proyecto muy bonito, trabajando también desde la base. Y bueno, esperamos que sí que se consigan los objetivos, porque yo creo que por trabajo no va a ser. ¿Dónde voy a ir? No se puede decir aún, pero bueno, yo creo que en pocos días se sabrá y bueno, ya te lo diré a ti, porque yo creo que eres el que se lo merece también saber.